son los de fenómenos eléctricos, como circuitos RC o circuitos RLC. Los sistemas mecánicos provienen de fenómenos mecánicos. Como ejemplos tenemos un sistema masa resorte amortiguador, un sistema de péndulo invertido o algún otro caso. En cuanto a sistemas, estos se refieren a aquellos que provienen de fenómenos térmicos, como un intercambiador de calor o un horno. Los sistemas electrónicos se refieren a aquellos que provienen de fenómenos eléctricos. Como un ejemplo podemos mencionar a un circuito contador. También se clasifican de acuerdo a su número de entradas y salidas, como sistemas SISO o sistemas MIMO. Los sistemas SISO son aquellos que tienen una única entrada y una única salida, mientras que los sistemas MIMO tienen dos o más entradas y dos o más salidas. También se pueden clasificar de acuerdo a su tipo de respuesta, como sistemas determinísticos o sistemas estocásticos, probabilísticos o aleatorios. Son aquellos en el que el valor de la salida en un instante de tiempo dado pues se asigna de forma única a partir de la entrada, mientras que los sistemas estocásticos, el valor de la salida en un instante de tiempo es asignado de forma arbitraria. También se pueden clasificar de acuerdo a continuos o bien como sistemas discretos. En cuanto a los sistemas continuos, son sistemas en donde las señales de entrada y salida son señales de tipo continuo. Aclaro, de tipo continuo en el tiempo. Sistemas de entrada y salida de tiempo discreto. Como ejemplo podemos mencionar lo que es una computadora o un circuito digital. También se clasifican de acuerdo a su invariancia en el tiempo, como sistemas invariantes en el tiempo que se van a denotar como IVT y sistemas variantes en el tiempo que se denotan como VT. Los sistemas invariantes en el tiempo son aquellos en los cuales la salida es independiente del instante del tiempo en que se aplica la entrada. Y en caso contrario, para los sistemas variantes en el tiempo, la salida depende solamente del instante en que se aplica la entrada. También tenemos que se pueden clasificar de acuerdo a su linealidad. En este caso depende pues de si la salida del sistema es función lineal o no de la entrada. Esto quiere decir que depende de si el sistema cumple o no con el principio de superposición, o también se le conoce como su principio de linealidad. También se pueden clasificar de acuerdo a su causalidad. Y en este caso tenemos los sistemas causales no anticipativos o no predictivos y los sistemas no causales anticipativos o predictivos. En cuanto a los sistemas causales, tenemos que la salida en un instante de tiempo dado depende únicamente de los valores de la entrada en un cierto instante. Y los sistemas no causales, para los sistemas no causales, la salida en un instante de tiempo depende de al menos un valor de la entrada en un instante mayor al cual se está evaluando. Y aquí tenemos de forma más concreta, a qué se refiere la causalidad. Un sistema es causal o no predictivo si su respuesta en un cierto instante de tiempo t no requiere de valores de la señal de entrada en instantes de tiempo, posteriores a ese valor. En otras palabras, el sistema no tiene que utilizar valores futuros de la entrada para determinar el valor presente de la salida. También se pueden clasificar de acuerdo a su capacidad de memoria como sistemas dinámicos o con memoria y como sistemas instantáneos o sin memoria o estático. También se pueden clasificar de acuerdo a su invertibilidad como sistemas invertibles o sistemas no invertibles. En cuanto a los sistemas invertibles, se refiere a que es posible recuperar la entrada a partir de una salida dada. Y los sistemas no invertibles, por el contrario, en este caso no es posible recuperar la entrada a partir de una salida dada. Ahora bien, también se pueden clasificar de acuerdo a su estabilidad como sistemas estables o como sistemas no estables o inestables. En el caso de los sistemas estables, la salida, vamos a tener una salida acotada para una entrada que también debe ser acotada.
Y en cuanto a los sistemas no estables o inestables, vamos a tener que la salida va a tender a tomar valores infinitos para, para por lo menos una señal de entrada acotada. Con lo de señal acotada me refiero a que los valores de la señal de entrada son valores finitos. Ahora, también se pueden clasificar de acuerdo a su concentración de parámetros. Y en este caso se pueden clasificar como sistemas con parámetros concentrados o sistemas con parámetros distribuidos. En cuanto a los sistemas con parámetros concentrados, pues los parámetros del sistema se consideran concentrados solamente en un punto del sistema. Y en los sistemas con parámetros distribuidos, los parámetros del sistema se van a considerar que están distribuidos uniformemente a lo largo de nuestro sistema. Después de toda esta plática que les di de clasificación de sistemas, vamos a definir lo siguiente, que en este curso solamente se utilizarán los sistemas ISO determinísticos con parámetros concentrados, dinámicos, continuos, lineales invariantes en el tiempo, y nos vamos a referir a ellos como sistemas LIVT. Ahora también debemos de saber estos conceptos que se muestran, los cuales son conceptos básicos de sistemas de control. En primer lugar tenemos lo que es un control o controlar. ¿A qué se refiere este término? Y es la acción que se efectúa sobre un sistema para lograr que este sistema tenga un resultado o comportamiento deseado. También tenemos lo que es el sistema de control o controlador. En este caso es el sistema que se conecta a otro sistema para hacer que éste cambie su comportamiento a uno deseado. Por otra parte, el sistema controlar es el sistema que se desea que cambie su comportamiento a uno deseado. En otras palabras, esto se refiere a que se trata de la planta y o proceso a controlar. Por su parte, un proceso es la operación o desarrollo de una serie de cambios continuos y progresivos que van a conducirnos a un resultado o propósito determinado que vamos a poder controlar. Y en cuanto a la planta, pues la planta es el conjunto físico que efectúa una operación determinada. En otras palabras, es el objeto físico que vamos a poder controlar. Ahora, debemos de definir diferentes señales que van a estar actuando en nuestros sistemas. En primer lugar tenemos lo que es la variable controlada, o también se le denomina variable a controlar. La vamos a denotar como CDT, y en este caso es la señal de un sistema que se mide, se desea modificar a un valor deseado, es decir, se desea controlar. Generalmente, esta señal va a ser la salida de nuestro sistema a controlar. Después tenemos la señal de referencia, la cual la vamos a denotar como RDT, y en este caso es el valor deseado que se quiere tome la variable controlada. Después tenemos lo que es la variable manipulada o la variable de control, que se va a denotar como UDT. En este caso es la señal de un sistema que el controlador modifica de forma directa para afectar el valor de la variable controlada. También dentro de un sistema vamos a tener una señal de error. Esta señal de error se va a denotar como EDT. Y en este caso es la diferencia que existe entre la referencia, que recuerden es RDT, y el valor verdadero de la variable controlada del sistema. Es decir, de nuestra señal CDT. Por último tenemos lo que es una perturbación. Esta señal la vamos a denotar como DDT. Es una señal que afecta negativamente el comportamiento de un sistema. Y pues podemos ver lo que es el sistema de control con una perturbación. En él se indica lo que es el controlador, la planta, los cuales son conceptos que ya mencionamos, y también se indica en qué lugares están presentes cada una de las señales que les estoy comentando ahorita. Eh, la señal de referencia, la señal, la variable, perdona, controlar, la variable manipulada o de control, el error del sistema y la perturbación. Todas estas señales están indicadas en nuestro sistema que se está presentando. Y aquí lo tenemos de forma más amplia, se puede ver más grande, pero es el mismo, tenemos un sistema de control con perturbación y en él se encuentran los elementos básicos de un sistema de control.
Ahora, en un inicio dimos una definición de lo que significa control o controlar, pero esa era una definición no tan formal. Lo que ya vemos aquí es una definición formal y para definirla vamos a basarnos en todos los elementos que están presentes en un sistema de control y lo vamos a ir desmenuzando entonces. Eh, Vamos a tener entonces que control o controlar se refiere a la acción de medir el valor de la variable controlada de un sistema, es decir, CDT, que lo podemos ver en la imagen. Después determinamos el error del mismo, el cual es EDT. ¿De qué forma? Mediante la comparación de la señal de referencia, que es RDT, con la variable controlada medida. Decidimos después cuál será el nuevo valor de la variable manipulada, el cual es UDT, a partir del error existente. Y aplicamos el nuevo valor de la variable manipulada al sistema para lograr que la variable controlada se acerque lo más posible al valor deseado. Hay que recalcar que el objetivo principal del control es disminuir, compensar o minimizar, el error. Ahora bien, tenemos diferentes configuraciones básicas de un sistema de control. Vamos a tener que existen dos configuraciones básicas para un sistema de control dependiendo de cómo se conecta el controlador y la planta, ¿sí? Todo va a depender de eso, de cómo se conecta el controlador y la planta. La primera configuración que tenemos es un sistema de control de lazo abierto. De forma gráfica, ahí se muestra. En este caso, tenemos las siguientes características. El controlador, como se pueden dar cuenta, se conecta en serie a la planta. En este caso no hay retorno de la salida hacia la entrada. También el comportamiento, es decir, la señal de salida del controlador UDT, depende de la señal de referencia del sistema RDT, la cual va a ser su entrada. Hay que contar en este caso con un conocimiento preciso de la planta para que el sistema trabaje de forma adecuada. Sin embargo, una de las ventajas es que es sencillo, barato, consume poca energía y es fácil de construir. También una de las desventajas de esta configuración es que las perturbaciones externas le van a afectar mucho. Ahora tenemos la otra configuración que corresponde a un sistema de control de lazo cerrado, retroalimentado o de feedback. En este caso, las características de nuestra configuración son las siguientes. El controlador se conecta en retroalimentación con la planta. Y ahora bien, en este caso, la salida retorna a la entrada. El comportamiento que se refiere a la señal de salida del controlador depende de la señal de salida del sistema, que en este caso va a ser CDT, lo cual es su señal de entrada, como podemos ver en la imagen. Las perturbaciones externas le afectan mucho menos que a la configuración que vimos en la diapositiva anterior, a la configuración de un sistema de lazo abierto. Y por último, no es necesario contar con un conocimiento preciso de la planta para que el sistema pueda trabajar de forma adecuada. ¿Sí? Es una de las ventajas. Ok, y hasta allí terminamos con lo que son en sí los conceptos básicos sobre el control. Ya podemos entrar hacia lo que es nuestra función de transferencia. Sin embargo, también existe una definición para la función de transferencia. En este caso, una función de transferencia es un modelo matemático frecuencial que se encuentra en el dominio de Laplace de un sistema lineal invariante en el tiempo. Y lo que nos va a permitir es describir el comportamiento, es decir, la respuesta o salida de nuestro sistema con respecto a la entrada. Es importante recordar que la variable compleja de Laplace está definida como S igual a sigma más J omega. La frecuencia la función de transferencia de un sistema lineal invariante en el tiempo y causal será denotada en este curso como GDS y se define como la relación entre la transformada de Laplace de la señal de salida y EDT
y la transformada de Laplace de nuestra señal de entrada x de t, considerando que todas las condiciones iniciales son iguales a cero. Matemáticamente, esto se refiere a lo que vemos en pantalla, a la ecuación que vemos en pantalla. Ahora bien, forma matemática de la función de transferencia. Y en pantalla se puede ver la expresión para definir lo que es nuestra función de transferencia, donde m debe de ser menor o igual que n. En este caso hay que eh, aclarar que el orden de un sistema lo define el valor de n. Como nota, hay que procurar, eh, siempre hay que procurar obtener funciones de transferencia en forma monotónica. ¿Esto qué quiere decir? Que debe de tener coeficiente en el denominador unitario para el término de mayor grado, el cual está indicado de color rojo. Si se dan cuenta, su coeficiente es unitario. Ahora, esta función de transferencia también cuenta con ciertas propiedades, las cuales vamos a mencionar a continuación. En primer lugar, tenemos que es una función compleja en la variable de Laplace S, eso ya lo habíamos mencionado. Aquí nuevamente, pues lo recalcamos. La segunda es que es una función racional de polinomios y es de orden n y debe de ser propia porque se debe de cumplir que m sea menor o igual que n. En tercer lugar, tenemos que es única para un sistema específico. También tenemos que es un modelo matemático externo. Eh, En quinto lugar, tenemos que es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y naturaleza de la señal de entrada y salida que se tengan. Es decir, no cambia si la entrada y nuestra salida cambian. También tenemos que si es conocida, permite estudiar la salida a diferentes entradas para comprender la naturaleza de nuestro sistema. A esto se le denomina dinámica del sistema. Y por último, tenemos que, si es desconocida, a través de métodos experimentales, introduciendo una entrada conocida y estudiando la salida que se está produciendo, podemos determinar la función de transferencia del sistema. Y a esto se le conoce como identificación de sistemas. Este tema de identificación de sistemas lo vamos a estudiar más adelante. Y con esto terminamos por ver lo que son básicamente las propiedades de las funciones de transferencia. Sin embargo, por ser una función que es racional compleja, tenemos las siguientes características. Podemos encontrar los ceros de la función de transferencia. ¿Y a qué se refiere esto? Los ceros de la función de transferencia son los valores de S que hacen cero a la función de transferencia, es decir, g de S igual a cero. Por lo tanto, son las raíces del polinomio del numerador de la función de transferencia, el cual está indicado en color azul. También esta función va a contar con polos. Los polos de la función de transferencia son aquellos valores de S que hacen infinito a la función de transferencia. Es decir, g de S va a ser igual a infinito. Por lo tanto, son las raíces del polinomio del denominador de la función de transferencia, el cual está indicado en color rojo. También tenemos lo que es el polinomio característico de la función de transferencia, el cual lo vamos a denotar como P de S. En este caso es el polinomio del denominador de la función de transferencia y lo que nos va a permitir este polinomio es describir las principales características del sistema. En este caso, pues también se encuentra indicado en color rojo. Ahora bien, tenemos lo que es la ecuación característica de la función de transferencia. Y esto se refiere a que es el polinomio característico de la función de transferencia igualado con cero. Es decir, P de S igual a cero, porque ya hemos mencionado que nuestro polinomio característico va a ser denotado como P de S. Cuando lo igualamos a cero, entonces estamos obteniendo nuestra ecuación característica. Sin embargo, existen diferentes formas de escribir una función de transferencia. ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos una forma polinomial monotónica de GDS.
En este caso es la forma de cociente de polinomios, es decir, un polinomio dividido entre otro polinomio, pero con la característica de que es monotónica. Lo de monotónica ya lo habíamos explicado anteriormente, así que no creo que haya problema. Entonces hay que expresarla de forma monotónica, eso que quede claro. Y una de las condiciones que vamos a tener son las siguientes. Cuando n es mayor que m, tenemos una función de transferencia estrictamente propia. Cuando n es igual con m, nuestra función de transferencia es propia. Y cuando m es menor que m, la función de transferencia es impropia. También tenemos lo que es la forma de ceros y polos de GDS, y en este caso de los polos, ceros y la ganancia del sistema. Representar nuestra función de transferencia a través de la forma de ceros y polos nos va a permitir identificar de forma rápida lo que es la ganancia, los polos y ceros de nuestra función. Aquí tenemos que menos z subíndice i son los ceros del sistema, menos p subíndice i son los polos del sistema, y k, que va a ser igual a b subíndice 0, es el coeficiente del término de mayor grado en el numerador de la forma polinomial, el cual está indicado en color azul. Aquí están en esta diapositiva. eh, b subíndice 0, entonces va a ser igual a k, que va a ser la ganancia de nuestra función de transferencia. Después tenemos lo que es la forma de constantes de tiempo de GDS. En este caso, es la forma explícita de las constantes de tiempo del sistema, donde vamos a tener que t subíndice i son las constantes de tiempo de nuestro sistema, y quiero aclarar que aquí no vamos a explicar aún a qué se refieren estas constantes de tiempo, pero también más adelante ya se va a brindar una explicación en sí ya precisa sobre a lo que se refieren las constantes de tiempo. También tenemos lo que es la ganancia de la trayectoria directa o de baja frecuencia, que va a estar denotada como K subíndice 0, y es igual al límite cuando S tiende a 0 de GDS, es decir, cuando S toma un valor de 0. Si hacemos eso en la función de transferencia que vemos en pantalla, si le damos un valor de 0 a S, eh, el resultado que vamos a obtener es K subíndice 0. Y esto va a ser la ganancia de baja frecuencia. Ok, ahora entonces, como primer ejercicio, eh, a partir de la siguiente función de transferencia debemos determinar su representación en las tres formas que vimos con anterioridad, es decir, forma polinomial monotónica, forma de ceros y polos, y forma de constantes de tiempo. Debemos de obtener esas tres formas a partir de la función de transferencia que nos están dando. En primer lugar, debemos de representarla en la forma polinomial monotónica. Si se dan cuenta, la función de transferencia original ya casi tiene la forma polinomial monotónica. Lo único que haría falta entonces es multiplicar el numerador y el denominador por un medio para, para lograr que el coeficiente del término de mayor grado, que en este caso es 2s cuadrada y su coeficiente es 2, sea ya después unitario al multiplicar por un medio el numerador y el denominador. Entonces, si hacemos esto de multiplicar numerador y denominador por un medio, obtenemos el resultado que se muestra en pantalla, que es igual a 7s cuadrada menos 7s menos 84 sobre s cuadrada más 4s menos 96. Y esta ya es la forma polinomial monotónica de nuestra función de transferencia. Después, ahora debemos de determinar la forma de ceros y polos. Lo que hice aquí fue colocarles hasta arriba en un principio lo que corresponde a la forma de ceros y polos de la función de transferencia, para que lo recuerden y puedan entender cómo llegar al resultado adecuado.
Entonces, para poder transformar nuestra función de transferencia a la forma de ceros y polos, debemos de partir de nuestra función de transferencia en forma polinomial monotónica. Se las voy a colocar de nuevo, es la que obtuvimos aquí al final. Y está nuevamente acá, 7s cuadrada menos 7s menos 84 sobre s cuadrada más 4s menos 96. Esa es nuestra forma polinomial monotónica. Entonces, a partir de ella, vamos a determinar la forma de ceros y polos. ¿De qué forma? Pues en el numerador, lo primero que debemos de hacer es considerar a 7 como factor común de nuestro polinomio y obtenemos lo que se ve en pantalla, ¿sí? 7 por s cuadrada menos s menos 12 sobre s cuadrada más 4s menos 96. Después, ¿qué debemos de hacer? Obtener las raíces del numerador y su resultado, lo pueden comprobar si quieren, va a ser menos 3 y 4. Estos dos valores van a corresponder a los ceros de nuestro sistema. Después lo que debemos de hacer ahora es obtener las raíces del denominador, de tal forma que vamos a obtener los valores de 8 y menos 12. Esto también, si quieren, lo pueden comprobar si gustan. Y pues estos dos valores van a corresponder a los polos de nuestro sistema. Lo que se refiere a ceros y polos también ya fue definido previamente a qué se refiere. Después, ya que obtenemos entonces las raíces del numerador y del denominador, podemos expresar nuestra función de transferencia como se muestra en pantalla en la parte de abajo. Entonces vamos a tener que la forma de ceros y polos de nuestra función de transferencia es igual a 7 por s más 3 por s menos 4 sobre s menos 8 por s más 12. Y bueno, por último tenemos lo que es la forma de constantes de tiempo. También en este caso les coloqué lo que es la definición matemática, la forma de constantes de tiempo. También para que recuerden cómo llegar al resultado esperado, al resultado adecuado. En este caso debemos de partir ahora de la forma de ceros y polos de nuestra función de transferencia. Esta forma se muestra también en pantalla y va a ser igual a 7 por s más 3 por s menos 4 dividido entre s menos 8 por s más 12. Después lo que debemos de hacer es obtener el factor común de cada término de nuestra función de transferencia en forma de ceros y polos. Para el primer término, que es s más 3, su factor común es 3. Para el segundo término, que es s menos 4, su factor común es menos 4. Para ahora el caso del denominador, vamos a tener que para el factor s menos 8, su factor común va a ser menos 8. Para s más 12, perdón, va a ser su factor común igual a 12. Si entonces definimos que estos son los factores comunes, obtendremos una expresión como la que se muestra en pantalla. Después lo que vamos a realizar es multiplicar el 7, 3 y menos 4 que están en el numerador y obtendremos que su resultado es de menos 84. Mientras que en el denominador, al multiplicar menos 8 por 12, vamos a obtener menos 96. Y posteriormente, menos 84 sobre menos 96 puede simplificarse a 7 octavos. Y esos 7 octavos van a multiplicar a 1/3 de s más 1 por menos 1/4 de s más 1 sobre menos 1/8 de s más 1 por 1/12 de s más 1. Es decir, esta última expresión que estamos obteniendo ya constituye en sí lo que es nuestra forma de constantes de tiempo. Y si se pueden dar cuenta, en color rojo está el número 7 octavos. Lo coloqué de ese color porque les va a permitir identificar que esos 7 octavos es la ganancia de baja frecuencia de nuestra función de transferencia. También ya lo habíamos mencionado anteriormente.
Mientras que, si se dan cuenta, todos los términos que están multiplicando a S están colocados en color azul. El motivo de esto es para que identifiquen que estos números que se están multiplicando a la variable de Laplace S corresponden a las constantes de tiempo, que nuevamente les repito, más adelante vamos a aclarar a qué se refieren estas constantes de tiempo o por qué razón es importante realizar una transformación de nuestra función de transferencia original que estaba en forma polinomial monotónica a la forma de constante. También quiero resaltar que a partir de la forma de constantes de tiempo podemos aplicar un proceso inverso al que hicimos ahorita para determinar la forma de ceros y polos y la forma original que era la forma polinomial monotónica. Repito, aplicando un proceso inverso. Ahora, esto no estaba incluido en nuestro temario, corresponde a un modelado matemático de sistemas. Si bien no estaba incluido, es importante saber cómo modelar ciertos sistemas de forma matemática. ¿En qué va a consistir el modelado matemático de sistemas? Pues bueno, consiste en obtener la función de transferencia de un sistema a partir de las ecuaciones que definen el comportamiento, perdón, de cada elemento de dicho sistema. Sí, porque como sabemos, un sistema está compuesto de diferentes elementos, cada uno de esos elementos están interactuando entre sí, y por su parte cada elemento está definido por una cierta eh, ley o ecuación, y a través de ellas podemos determinar entonces su función de transferencia. Vamos a estar trabajando con dos tipos de sistemas, lo que son sistemas mecánicos y sistemas eléctricos. En primer lugar, vamos a tener el modelado matemático de sistemas mecánicos. Vamos a explicar de forma un tanto breve cómo se pueden obtener este tipo de... cómo se pueden modelar este tipo de sistemas. Entonces, la ley fundamental que controla a estos sistemas mecánicos, pues es la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración. Por su parte, los elementos que componen a estos sistemas principalmente son una masa, un resorte. Bueno, claro, pueden haber más de dos masas, pero un resorte y de un amortiguador. Y ahora tenemos lo que es el ejercicio número 2 de GDS, lo cual va a ser igual a XDS entre FDS del siguiente sistema. Y lo que nos brindan es un diagrama de cómo está compuesto nuestro sistema. Tenemos lo que es una masa, un resorte y un amortiguador. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando se nos presentan este tipo de sistemas es realizar un diagrama de fuerzas. En este diagrama de fuerzas, el punto central va a ser nuestra masa y debemos de indicar el sentido en el cual están interactuando las fuerzas. Si nos fijamos, entonces el centro de nuestro diagrama va a ser, como les menciono, la masa, y hacia la derecha está nuestra función f de t, ¿sí? Que corresponde a la entrada de nuestro sistema, porque hay que observar que f de t es la fuerza que se le está aplicando a nuestro sistema, por lo tanto es la señal de entrada. Entonces, cuando aplicamos esta señal de entrada, ¿cómo se van a comportar nuestro resorte y nuestro amortiguador? Pues, como se muestra en el diagrama de fuerzas, van a estar ejerciendo una fuerza que se está oponiendo a la señal de entrada. Es decir, estas dos fuerzas van a estar interactuando hacia la izquierda. Y vamos a tener entonces la fuerza debida al amortiguador, que está expresada como F subíndice B de t, y la fuerza debida al resorte, que está expresada como F subíndice K de t. De esta forma, entonces, definimos nuestro diagrama de fuerzas, ¿sí? Definimos cuáles son todas las fuerzas que están interactuando sobre nuestra masa.
que en este caso, si se pueden dar cuenta, son tres fuerzas las que están interactuando. Entonces, después de que ya definimos nuestro diagrama de fuerzas, ahora lo que debemos de aplicar es la segunda ley de Newton, que nos indica que debemos de realizar la sumatoria de fuerzas e igualarlas a, a la masa por su aceleración. Y siguiendo entonces esta definición, nuestra ecuación queda de la siguiente forma, como menos FB de t menos FK de t, F de t igual a m por x prima, x biprima, perdón, de t. Ahora, si se dan cuenta aquí, la aceleración corresponde a la segunda derivada de x de t. ¿Por qué razón? Porque x de t es la salida de nuestro sistema. Esta x de t lo que nos va a brindar es la posición de nuestro carrito para cualquier instante de tiempo. Sabemos que entonces si tenemos una función que nos representa la posición de un objeto cuya variable independiente esté, si queremos determinar la velocidad, lo que debemos de hacer es aplicar la primera derivada. Y si queremos determinar la aceleración, lo que debemos de aplicar es la segunda derivada de la función que nos está permitiendo determinar la posición. Por tal motivo, aquí nuestra ecuación quedó definida de esa manera, como masa por la segunda derivada de la posición. También si quiero indicar que los signos de las fuerzas dependen de si se oponen o no a la señal de entrada. La señal de entrada, les recuerdo, es F de t. Por tal motivo, es una fuerza que se va a considerar como positiva. Pero las fuerzas debidas al amortiguador y al resorte son negativas debido a que se están oponiendo a la fuerza que le estamos aplicando. Ese es el motivo de los signos. Ahora, aquí la ecuación 1, se dan cuenta, es la misma que determinamos aquí al final. Es exactamente la misma, solamente la pasé aquí a esta otra diapositiva para que la tengan presente. Entonces, la fuerza debida al amortiguador va a ser igual a B por la primera derivada de X de T. Y a esta ecuación la vamos a denominar con el número 2. Después tenemos lo que es la fuerza debida a nuestro resorte, que va a ser igual a K por X de T. Y la vamos a denotar con el número 3. Entonces, ahora lo que debemos de hacer, ya que conocemos el valor de las fuerzas debidas al resorte y al amortiguador, debemos de sustituir entonces la ecuación 2 y la ecuación 3 en nuestra ecuación 1 y obtenemos la ecuación número 4. ¿De acuerdo? Les voy a dar un momento para que piensen los cálculos que se hicieron en esa parte. Sí, de acuerdo. Sí, entonces consiste en sustituir la ecuación 2 en la ecuación 3 en la ecuación 1 y obtenemos la ecuación 4. Y después ordenamos nuestra ecuación como se muestra en pantalla y obtenemos la ecuación diferencial ordinaria. La forma en cómo la ordenamos, si se dan cuenta, del lado izquierdo tenemos lo que es la salida de nuestro sistema, que es x de t, junto con sus respectivas derivadas, y del lado derecho vamos a tener lo que son la señal de entrada, que es f de t. Si tuviésemos sus derivadas, también irían anotadas de ese lado, pero en este caso solamente tenemos a la función f de t, pero pues sin ninguna derivada.
Entonces, después, a partir de la ecuación diferencial ordinaria, aplicamos la transformada de Laplace, y recuerden, se debe de aplicar con condiciones iniciales cero a ambos miembros de la ecuación diferencial ordinaria. Y obtenemos entonces que va a ser igual a m por s cuadrado por x de s más bs por x de s más k por x de s igual a f de s. Después factorizamos del lado izquierdo de la ecuación a x de s y obtenemos x de s por m por s cuadrada más bs más k igual a f de s. Ahora, para poder determinar ya nada más nuestra función de transferencia, vamos a tener entonces que g de s es igual a la transformada de Laplace de nuestra salida, que es x de s, dividido entre la transformada de Laplace de nuestra entrada, y esto va a ser igual a 1 entre m por s cuadrada más bs más k. Y esto ya en sí constituye lo que es nuestra función de transferencia de nuestro sistema mecánico. Hasta este punto lo que les voy a pedir es que ya vayan abriendo MATLAB, por favor, porque ya vamos a empezar a trabajar con él. De hecho, para que vean en las diapositivas un símbolo, el símbolo de MATLAB. Esto va a significar que vamos a ocupar nuestro programa. Entonces les pido por favor que ya lo vayan abriendo, porque ya vamos a trabajar con él. Entonces, en la parte de hasta arriba muestro lo que es la función de transferencia de nuestro sistema mecánico que acabamos de obtener. Y lo que se hace después es considerar que todos los elementos de nuestro sistema mecánico tienen valor unitario. Es decir, que la masa vale 1, que la constante de nuestro resorte vale 1, y que la constante de nuestro amortiguador también vale 1. Todos los valores van a ser de 1. Por tal motivo, obtenemos la función de transferencia del sistema, que va a ser igual a 1 sobre s cuadrada más s más 1. ¿Sí? Eso pasa cuando sustituimos los valores de los elementos con un valor unitario. Les estamos dando un valor unitario a todos los elementos. Posteriormente, lo que debemos de hacer con esta función de transferencia para poder representarla en MATLAB es identificar los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador. Si se dan cuenta, en el numerador tenemos un 1, y en el denominador tenemos los coeficientes 1, 1 y 1. También noten que en esta función de transferencia no tenemos ningún cero, es decir, no tenemos valores de s que hagan a nuestra función de transferencia igual con 0. Ok, entonces me indican si ya todos tienen abierto su MATLAB, o la mayoría. Ya. Ya. Sí, nada más la licencia se está renovando. Ok, vamos a dar entonces... Listo, ya lo abrí. Vamos a dar un minuto más para que... Sí, ya la renové, nada más que se reinicie de nuevo el programa. Ok, perfecto. Entonces, solamente tengan presentes los coeficientes que acabamos de encontrar de nuestra función de transferencia. Eso, si quieren también, si gustan anotarlo. Ya se abrió. Ok, pues esperemos que ya la mayoría entonces tenga listo su MATLAB. Y entonces lo primero que debemos hacer para definir en MATLAB una transferencia es lo siguiente. Tenemos dos formas de definirla. Vamos a definirla en este caso como una función de transferencia polinomial monotónica, porque si se dan cuenta, esta función de transferencia cumple con que es monotónica. ¿Sí? El coeficiente
del término de mayor grado, que es s cuadrada, pues es 1. Entonces, lo primero que debemos de hacer es lo siguiente. Dos. Que va a representar nuestro numerador, va a ser igual. Después colocamos unos corchetes y en los corchetes colocamos el 1 que corresponde al coeficiente de nuestro numerador. Y damos Enter. Lo que nos va a brindar MATLAB como resultado es que num es igual a 1. Y si se dan cuenta, tenemos una parte que dice es nuestro espacio de trabajo donde van a irse viendo todos los valores que estemos asignando. Entonces ya tenemos definidos los coeficientes del numerador. Ahora para el denominador va a ser den igual a, y otra vez abrimos unos corchetes y en ellos colocamos los coeficientes del denominador, que es 1, 1. Es importante que cada coeficiente va a estar separado por un espacio. Entonces el primer coeficiente es 1, ponemos un espacio, el otro coeficiente es 1, un espacio, 1. De esta forma estamos definiendo los tres coeficientes de nuestra función de transferencia. Hemos visto, todos son iguales a 1. Y nuevamente nos dice MATLAB, el denominador entonces va a ser un vector cuyos elementos son 1, 1 y 1. Después, ahora para ya definir nuestra función de transferencia, vamos a llamarle G polinomial, porque esta es una función de transferencia de tipo polinomial, igual a f. F significa transfer function, de función de transferencia en inglés. Este va a ser entonces nuestro comando g polinomial igual a transfer function. ¿De quién? Pues de nuestro numerador, coma, denominador. Le damos enter. Lo que nos va entonces ahora a decir MATLAB es que nuestra función de transferencia polinomial, la cual la denominamos g polinomial, va a ser igual a 1 entre s cuadrada más s más 1. Y también nos está indicando que es una función de transferencia de tiempo continuo. Aquí nos lo está mencionando. Ok, entonces esta es la primera forma en cómo podemos definir nuestra función de transferencia en MATLAB. Pero les recuerdo, esta forma es de forma polinomial. Y existe otra forma de poder definirla. Igual y esta se les va a hacer más sencilla porque en este caso no vamos a tener que definir a los vectores de nuestros coeficientes de la función de transferencia. La segunda forma entonces es g polinomial. Y ahora le vamos a nombrar 2. G polinomial 2 va a ser igual a transfer function. ¿De quién? Pues ponemos unos paréntesis, transfer function, paréntesis. Después ponemos corchetes separados por una coma. Dos corchetes separados por una coma. En el primer corchete se van a colocar los coeficientes del numerador, que en este caso es 1. En el segundo corchete los coeficientes del denominador, que es 1, 1 y 1. También cada uno de los coeficientes va separado con un espacio. Y damos enter. Obtenemos, si se dan cuenta, el mismo resultado que habíamos obtenido con anterioridad. Es exactamente el mismo, pero son dos formas de poder ingresar a MATLAB nuestra función de transferencia. La diferencia radica en que para el primer caso tenemos definido un vector para el numerador y otro vector para el denominador. Y en el segundo caso no es necesario definirlo, solo con ingresar nuestros coeficientes es suficiente para que MATLAB nos pueda generar nuestra función de transferencia.
Ahora, se preguntarán si es posible que a partir de la segunda forma en la que determinamos la función de transferencia en MATLAB, eh, podemos hallar los coeficientes del numerador y del denominador. Eso se realiza de la siguiente forma. Entre corchetes vamos a colocar num den. Y esto lo vamos a igualar a lo siguiente. Transfer function data. Esto lo que representa es que vamos a extraer los datos de la función de transferencia, pero pues ¿de cuál función de transferencia? Debemos indicarlo. De g polinomial. Pero ¿cuál g polinomial? Pues debe de ser la segunda porque es de la cual no conocemos el valor de los coeficientes del numerador y del denominador. Y después debemos de colocar una coma y entre comillas simples debemos de colocar una v. De esta forma obtenemos el numerador y el denominador de nuestra función de transferencia. Los coeficientes, en realidad lo que nos está dando son los coeficientes. Si se dan cuenta, eso corresponde exactamente con lo que ingresamos en un inicio a MATLAB. Pero de esta forma lo obtenemos si no los tenemos por separado, si no tenemos por separado el numerador y el denominador. Este comando es importante porque a partir de él podemos determinar ciertas características que están presentes en nuestra función de transferencia. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, cosas que podemos hacer en MATLAB es lo siguiente. Si queremos borrar todo lo que esté en nuestra ventana de comandos, el comando que tenemos que ingresar es clc. Lo anotamos clc, damos enter y vemos cómo se borra todo lo que tengamos en nuestra ventana de comandos. Sin embargo, si se dan cuenta, donde está nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace, tenemos aún almacenados los valores de las funciones de transferencia que hemos estado ingresando, g polinomial 2, numerador y denominador. En algún momento podemos llegar a querer eliminar estos valores. La forma en la cual podemos realizarlo es a través del siguiente comando, clear, con dar clear, y borramos estos valores. Si se dan cuenta, al dar enter con el comando clear, todo lo que teníamos en nuestro espacio de trabajo se ha eliminado. Por tal motivo, debo de volver a escribir mi función de transferencia y eso sirve para que lo practiquen de nuevo. Lo tengo que volver a hacer porque, repito, ya borramos todo lo que había en nuestro espacio de trabajo. Uno. Listo. Y ya tenemos de nuevo nuestra función de transferencia. Les repito, cuando aplicamos CLC y damos Enter, desaparece de nuestra ventana de comandos todo lo que teníamos escrito en ella. Y si queremos volver a llamar a nuestra función de transferencia, solo basta con escribir el nombre que se le dio, que en este caso es G. Entonces ingresamos G, damos Enter y MATLAB nos muestra cuál es su valor. ¿Ok? De esta forma la podemos estar llamando en el momento que queramos para conocer pues su valor.
Ahora, a partir de la función de transferencia que ya tenemos definida, podemos determinar diferentes características que tiene, las cuales si bien son evidentes, pues estos comandos no dejan de ser útiles. A través del siguiente comando, isProper, ¿de quién? ¿De cuál función de transferencia? Pues de G. Damos Enter y nos arroja un valor lógico, ahí nos lo indica, logical, y su valor es de 1. Cuando en MATLAB nos dé un valor lógico de 1 o 0, lo que va a significar es lo siguiente. Cuando tenemos un 1, significa que es verdadero. Y cuando tenemos un 0, significa que es falso. En este caso nos está arrojando un 1, lo cual quiere decir que nuestra función de transferencia proviene, bueno, su, se trata de una función propia. Y eso es algo evidente porque si nos fijamos en ella, podemos ver eh, que n, que es el orden de nuestro sistema, es 2, y que m vale 0, basándonos en lo que vimos en las diapositivas. Entonces les repito, aunque esto es evidente, pues estos comandos no dejan de ser útiles. Entonces ese es un primer comando que nos va a brindar uh, ciertas características de nuestra función de transferencia. El siguiente va a ser este que estoy anotando, ISO. ¿De quién? De G. Está dando entonces un valor lógico de 1, lo cual quiere decir que es verdadero, que sí, esta función de transferencia realmente sí proviene de un sistema que es ISO, es decir, que corresponde a una entrada y una salida. Después, a través del siguiente comando, el cual es SAI, y ahora nuevamente entre paréntesis colocamos a G. Recuerden que estamos trabajando con nuestra función de transferencia. Y damos Enter, nos está diciendo lo siguiente, que es una función de transferencia con una salida y una entrada, que pues básicamente es lo mismo que nos está representando el comando anterior, de que se trata de un sistema SISO. Tenemos el siguiente comando, que es order de G. Damos Enter y nos arroja que su valor es de 2. Esto corresponde al orden de nuestro sistema, que efectivamente es igual a 2. Repito, esto ya lo sabíamos al fijarnos en nuestra función de transferencia. Pero pues MATLAB, a través de este comando, nos indica cuál es su valor, el valor del orden de la función de transferencia. El siguiente comando es class. Bien, damos enter y nos indica como resultado que es TF. ¿Esto a qué se refiere? Pues a que el tipo de representación MATLAB que tiene nuestra función de transferencia es de forma polinomial. Es decir, esta TF se refiere a que es polinomial, porque así la definimos en un momento. Entonces, todos estos comandos nos permiten identificar, si se dan cuenta, ciertas características que tiene nuestra función de transferencia. Pero también podemos hallar otras características más que son importantes, las cuales son las siguientes. Determinar los polos de nuestra función. Los polos, entonces, se hallan mediante el comando que se muestra en pantalla. Pole de G
lo siguiente. Al dar Enter, MATLAB nos va a dar el valor de los polos de nuestro sistema. Sin embargo, hay una alternativa para este comando. Hay un comando que nos realiza eh, la misma tarea, que sirve para la misma tarea. Y es el siguiente. Vamos. ¿Y a qué se refiere con los polos? Los polos de Ok. la función. En la, en las diapositivas mencioné a qué se referían los polos. Los polos son los valores de S que hacen que nuestro denominador sea igual con cero. Es decir, las raíces de este polinomio, que en este caso es S cuadrada más S más 1. A eso se refieren los polos. Sí, por nada. Ok, De hecho, si gracias. gustan comprobar ese resultado que nos está arrojando MATLAB, con alguna calculadora que tengan, se van a dar cuenta que sí corresponden. Entonces, como les comentaba, existe una alternativa para determinar los polos de nuestra función de transferencia. Y el comando equivalente es el siguiente. Debemos de asignarle a polos lo siguiente. Pues las raíces de quién, de g, es nuestra función de transferencia, punto, colocamos un punto, numerador, no, perdón, no es el numerador, es el denominador, porque recuerden, son las raíces de nuestro denominador, los polos son las raíces de nuestro denominador. Entonces va a ser g.den y con unas llaves vamos a colocar dentro de ellas un 1 y obtenemos el mismo resultado. Si se dan cuenta, ambos comandos nos permiten realizar la misma tarea. Ahora se preguntarán si también con un comando similar podemos determinar los ceros de nuestra función de transferencia. Y pues la respuesta es que sí. Los ceros se van a determinar entonces de forma. Los ceros entonces van a ser igual nuevamente a roots, las raíces de g, punto, pero ahora ya no va a ser den, ahora va a ser num, porque son las raíces de nuestro numerador. Y nuevamente con llaves vamos a colocar un 1 en ellas. Damos enter y si se dan cuenta no nos está arrojando un valor numérico. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos dicho que nuestra función de transferencia no cuenta con ningún cero. Es una función que no tiene ningún cero. Por tanto, no nos está dando un valor numérico. Vamos a ver más adelante un ejemplo que sí los tiene, que sí tiene estos valores numéricos. Pero por lo pronto recuerden cuál es el comando, ¿sí? Para determinar los ceros de la función de transferencia. Ok, estos son pues los comandos más básicos eh, para la función de transferencia. Vamos a ver otros más en otro momento, pero eso va a ser cuando hayamos visto nuestro siguiente ejercicio. Ahora tenemos lo que es un modelado matemático de sistemas eléctricos. En este caso, las leyes fundamentales que controlan a los sistemas eléctricos son las leyes de Kirchhoff. Y los elementos que componen a estos sistemas son resistores, inductores y capacitores. Entonces tenemos un tercer ejercicio que corresponde a determinar la función de transferencia, que ahora en este caso va a ser GDS igual a YDS entre XDS del siguiente sistema. Es decir, Y de t va a ser nuestra salida. ¿Y cuál es esa salida? Pues el voltaje que está presente en nuestro inductor. Y la entrada va a ser X de t, que va a ser pues algún voltaje de entrada que le apliquemos a nuestro sistema.
Entonces, como mencionamos anteriormente, a este tipo de sistemas los controlan, sí, los controlan las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, lo que debemos hacer es aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff y vamos a obtener entonces la ecuación de nuestra malla, que va a ser x de t igual a r por i de t más y de t. Entonces, la ecuación para la corriente está dada por, si se dan cuenta, en este tipo de circuitos, la corriente que atraviesa a todos los elementos es la misma, es un circuito en el cual la resistencia y el inductor están en serie, por tal motivo la corriente es la misma. Sin embargo, existe una ecuación que nos define la corriente que atraviesa un inductor. La corriente entonces en el inductor va a ser igual a 1 entre L por la integral del voltaje en el inductor por su diferencial de T. Pero, ¿qué pasa? Que Y de T, que es la salida de nuestro sistema, va a ser igual al voltaje que está presente en nuestro inductor. Por tal motivo, esta integral que les acabo de mencionar es equivalente a 1 entre L por la integral de Y de T. Ahora noten que esta ecuación va a pasar acá, en la parte de arriba, obtuvimos ese resultado de la siguiente forma. La ecuación 1 corresponde a lo que es nuestra ecuación de malla, que ya teníamos anteriormente, la ecuación de malla. La ecuación 2, pues corresponde a lo que es la corriente que está presente en el circuito. Y entonces lo que debemos hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 y vamos a obtener el siguiente resultado. X de t va a ser igual a R por 1 entre L que multiplica la integral de Y de t por su diferencial de t más Y de t. Posteriormente lo que debemos de hacer es derivar esta ecuación y vamos a obtener lo que se muestra en pantalla. La primera derivada de y de t más r entre L por y de t va a ser igual a la primera derivada de x de t. Y después debemos de considerar que todos los elementos tienen un valor unitario. Si consideramos esto, entonces obtenemos que nuestra ecuación diferencial ordinaria es y' de t más y de t igual a x' de t. Lo que debemos de hacer a partir de es aplicarle transformada de Laplace, recordar también esto con condiciones iniciales 0. Lo que vamos a obtener entonces es que g de s es igual a y de s entre x de s, que va a ser igual a s sobre s más 1. Aquí como dato, nada más quiero resaltar que esta función de transferencia corresponde a un filtro paso altas. Y aquí nuevamente, si se dan cuenta, está nuestro símbolo de MATLAB. Entonces, nuevamente vamos a ocupar MATLAB. Entonces, ahora lo que deben de identificar es entonces esta función de transferencia y determinar cuáles son sus coeficientes para poderlo ahora representar en MATLAB. Y es lo que vamos a hacer. Entonces recuerden, la función de transferencia que ahora vamos a ingresar es S entre S más 1. Voy a borrar todo esto que tengo aquí. Recuerden, eso se hace con CLC. Y ahora voy a escribir que nuestra G2, nuestra segunda función, va a ser igual transfer function de quién. Pues entre paréntesis colocamos dos corchetes, una coma, y en el primer corchete vamos a colocar los coeficientes. El coeficiente es 1, espacio 0. Ahora, ¿por qué coloqué ese 0? Este 1 corresponde al coeficiente de S, que es 1. Sin embargo, este 0 corresponde al término de tiempo, que es 0. Es decir, es como si tuviésemos S más 0. Debemos indicar este 0 porque si no lo colocáramos, tendríamos un resultado erróneo. Y de hecho lo voy a hacer para que lo noten. Solamente voy a colocar un 1, que es el coeficiente del numerador. Y en la parte del denominador tenemos como coeficientes 1 y 1. Si doy Enter,
obtengo que la función de transferencia es 1 entre S más 1, lo cual, si se dan cuenta, no es correcto. Lo correcto sería S entre S más 1. Por ese motivo, lo único que debo de agregar es un 0. Después del 1, colocamos un espacio y el 0, que les repito, corresponde al valor del término independiente, que en este caso vale 0. Sin embargo, hay que especificárselo a MATLAB. Damos Enter y ahora sí ya tenemos bien definida de forma correcta nuestra función de transferencia. ¿Sí? G2 igual a S sobre S más 1. Ahora, a esta ecuación, a la función de transferencia, perdón, podemos aplicarles los mismos comandos que habíamos visto para la función de transferencia anterior, exactamente los mismos. Si es propia, su tamaño, si corresponde a un sistema CISO, la clase a la cual corresponde la función de transferencia. Todos esos comandos pueden ser aplicados a esta función de transferencia. Sin embargo, ahora nada más voy a encontrar lo que son los polos con el primer comando que vimos. Ahora es los polos, pero ya no dejé, sino dejé 2, porque así nombré a esta función de transferencia. Y nos dice que los polos tienen un valor de -1, solamente es un polo, cuyo valor es -1. Y si nos damos cuenta, pues, ese valor es el adecuado, porque si sustituimos ese valor en el denominador, su valor va a ser 0, -1 más 1 va a ser 0. Entonces, ahora el otro comando. En sus computadoras, en el teclado hay infinitos. ¿Perdón? Bueno, es que una cantidad entre 0 es infinita, ¿no? Sí. Sí, pero exactamente. lo marca como 0. ¿Perdón? Pero lo marca como 0 entonces el programa. Una cantidad dividida entre 0. Los polos de nuestra función van a ser aquellos que hagan que nuestra función de transferencia se vuelva infinito. ¿Sí? Ok. Porque como mencionas, como bien mencionas, 1 entre 0, pues va a ser infinito. Entonces vamos ahora a determinar esos mismos polos con el otro comando. Ahora, ¿cómo podemos acceder a los comandos que ya hemos estado utilizando? En sus teclados hay una sección donde tienen flechas hacia el lado izquierdo, derecho, arriba y abajo. Lo que deben de hacer ahora es presionar la tecla cuya flecha indica hacia arriba. Al presionarla, les van a aparecer todos los comandos que con los cuales hemos estado trabajando. Vamos a ocupar entonces este de aquí, que corresponde a los polos. Los polos los vamos a determinar entonces con este otro comando. ¿Y cuál es la única modificación que debemos de hacer? Que ahora no queremos obtener los polos de G, sino que queremos obtener los polos de G2. La única modificación que vamos a hacer, damos Enter y obtenemos el mismo resultado. Ahora, en el ejercicio anterior no pudimos determinar los ceros porque no era una función de transferencia que no contaba con ningún cero. Sin embargo, esta función de transferencia ahora tenemos si cuenta con un cero. Su cero sabemos que su valor va a ser 0. Antes de que MATLAB nos dé ese valor, ya sabemos que ese va a ser su verdadero valor. Entonces, nuevamente recurrimos a los comandos anteriores que hemos ingresado y ahora seleccionamos ceros. Entonces ceros va a ser igual a roots de g.num y entre llaves un 1. Pero igual debemos de hacer una modificación. Ahora no queremos obtener los ceros de nuestra función de transferencia g, sino de nuestra función de transferencia g2. Esa es la única modificación que hacemos. Colocamos g2, damos enter y vemos cómo nuestros ceros, entonces vemos cómo MATLAB nos da el valor de nuestros ceros.
que en este caso, pues es 0, lo cual, repito, ya sabíamos en un inicio. Y en este caso, pues también pueden decir pueden quizá decir que no es tan útil estos dos comandos, porque determinar los polos y los ceros de esta función de transferencia resultó sencillo. Sin embargo, vamos a tener posteriormente funciones de transferencia más complejas, con más términos, para las cuales nos va a ser difícil hallar de forma inmediata los polos y los ceros. Y ahí es donde entra la importancia de estos comandos para determinar polos y ceros. Por ahora nada más es esto, indicar cuál es la sintaxis. Ok, entonces ahora vamos a continuar con las diapositivas. Les tengo preparado entonces otro ejercicio. En este ejercicio ahora vamos a hacer uso de Simulink. Y es el ejercicio número 4. En este caso nos piden representar la ecuación diferencial del siguiente sistema a través de Simulink. Si se dan cuenta, es el mismo sistema eléctrico que ya habíamos resuelto, un sistema RL, pero en este caso vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que el valor de R es de 3 ohms y el de L es de 1 Henry. Con lo cual vamos a obtener que la ecuación diferencial de nuestro sistema es y' de t más 3y de t igual a x' de t. Si tienen dudas sobre esto, se obtuvo a partir de esta ecuación que vemos aquí. Y' de t más r entre l por y de t igual a x' de t. En este caso, si sustituyen ahora a r por un valor de 3 y a l por un valor de 1, pues el resultado de esto va a ser 3. Y ya en sí toda nuestra ecuación diferencial es lo que se muestra en pantalla. Después lo que debemos de hacer para representar nuestra ecuación diferencial del sistema a través de Simulink es resolver esa ecuación para y' de t. ¿Sí? Dejar solita a la y' de t de un lado de la ecuación. Entonces y' de t va a ser igual a x' de t menos 3y de t, donde vamos a tener que x de t es la señal de entrada del sistema. Esto ya lo habíamos definido anteriormente, pero no está de más. Y de t es la señal de salida de nuestro sistema. Y si aplican transformada de Laplace con condiciones iniciales 0 a la ecuación diferencial del sistema, van a determinar entonces que la función de transferencia de este sistema es g de s igual a x de s. Aquí puse sobre f de s, pero es incorrecto. Aquí me equivoqué. Lo correcto entre la entrada, en este caso la salida es y la entrada es x. Entonces eso es un error que acabo de detectar. G de s entonces va a ser igual a y de s entre x de s, y eso va a ser igual a s entre s más 3. Entonces, a partir de estos dos resultados, que es nuestra función de transferencia y nuestra ecuación diferencial del sistema, vamos a poder representarla a través de Simulink. Entonces les pido que vayan abriendo Simulink. Para aquellos que no sepan cómo abrirlo, cuando estén en su pantalla de MATLAB, va a haber una opción que se denomina Simulink. Está aquí, la estoy indicando con el cursor. Dan clic sobre ella, les va a empezar a cargar y después, ya una vez que haya cargado, deben de seleccionar la opción que les diga crear un nuevo trabajo. Entonces voy a dar link.
Sí, me indican si ya lo tienen listo, algunos de ustedes. Ya. Ya, perfecto. Entonces, como les mencioné en el grupo de WhatsApp, voy a considerar que no saben absolutamente nada de Simulink y a partir de ahí entonces vamos a determinar la representación de la ecuación diferencial del sistema que acabamos de encontrar. En un inicio, cuando abran su Simulink, van a tener una pantalla en blanco. ¿Sí? No les va a aparecer nada. Van a poder comenzar a trabajar con él al apoyarse de los bloques que podemos encontrar en esta parte de aquí, en este símbolo que estoy señalando con el cursor. Damos clic y en él van a encontrar una cantidad muy diversa de componentes con los cuales cuenta Simulink. Lo primero que necesitamos entonces para representar la ecuación diferencial de nuestro sistema va a ser, voy a ir mencionando componente por componente. Necesitamos un integrador. El integrador se encuentra en donde dice Continuous. Cuando damos clic sobre él, sobre Continuous, nos va a aparecer aquí nuestro integrador. Para poder utilizarlo, lo que vamos a hacer es dar clic izquierdo sobre el componente y lo vamos a arrastrar hacia nuestro espacio de trabajo y lo soltamos, que es lo que ya tengo aquí. Entonces, este de aquí va a corresponder a un integrador. Un integrador es igual a 1 entre S. Es decir, este integrador resulta de obtener la transformada de Laplace de una integral. Por eso se denomina. Después también tenemos lo que es un derivador que se encuentra en el mismo lugar donde se encuentra el integrador. Para arrastrarlo a nuestro espacio de trabajo hacemos lo mismo. Damos clic izquierdo sobre el componente y lo arrastramos hacia nuestro espacio de trabajo. Ahora, si queremos agrandar cualquier bloque en Simulink, lo que debemos de hacer es dar clic, bueno, más bien acercarnos a nuestro bloque, y al acercarnos nos van a aparecer indicados las esquinas de dicho componente, y lo que debemos de hacer es irnos a cualquiera de ellas, dar clic izquierdo, lo mantenemos y lo hacemos más grande a nuestra conveniencia, como queramos. Entonces ya tenemos aquí un integrador y un derivador. También necesitamos un punto suma. Ahora que en primer lugar les voy a indicar dónde se encuentra el punto suma. En este caso, operation, y está hasta la parte de abajo, si se dan cuenta. Aquí donde dice sum, este bloque corresponde a nuestro punto suma. También lo arrastramos a nuestro espacio de trabajo, lo hacemos más grande, como les acabo de indicar, y aquí tenemos nuestro punto suma. Ahora bien, les explico a qué se refiere este punto suma. Este punto suma lo que nos va a permitir es que todas las señales que ingresen a él van a sumarse o a restarse dependiendo del signo que tengamos indicado, y el resultado nos lo va a mostrar a su salida. El resultado va a estar presente en su salida, la cual es esta, y las entradas son estas de aquí. Esta de aquí y esta de aquí. Ahora, por defecto, los signos de nuestro punto suma son positivos. Sin embargo, podemos cambiar esos signos dando doble clic sobre nuestro bloque y nos va a desplegar este recuadro que nos va a traer por defecto que los signos de nuestro punto suma son positivos. Si queremos cambiarlos, pues lo único que debemos de hacer es colocar cuál es el signo. Les repito, en un inicio son más, son ambos positivos. Si queremos cambiar el signo de alguno, pues ahora en vez de más colocamos un menos, y como resultado vamos a obtener que ahora ya no tiene un signo positivo, sino negativo. Si queremos que ambos sean negativos, pues ambos signos los colocamos negativos y ahora ambos van a ser negativos. Si queremos, si queremos trabajar con más señales,
porque en este caso también por defecto solamente nos va a permitir ingresar a él 2 señales, lo que debemos de hacer es añadir más símbolos, ya sean positivos o negativos, dependiendo de qué tipo de señales queremos que ingresen a él, si negativos o positivos. Si por ejemplo aquí ponemos otro signo positivo, le damos enter, ahora nos van a aparecer 3 señales de entrada, cuyos signos son positivos, perdón, todos. Pero si queremos que alguno de ellos sea de algún otro signo, por ejemplo que sea negativo, vamos a poner más, menos, más, y de esta forma uno va a ser positivo, negativo y positivo. Si queremos añadir una señal más, ya sea negativo o positivo, en este caso digamos negativo, la añadimos, ahora va a ser más, menos, más, menos. Están ingresando con su respectivo signo que debemos definir. Pero por lo pronto voy a dejarlo como nos aparece de forma automática. Pero esa es la función de un punto suma. ¿Sí? Las señales que entran a él se suman o se restan dependiendo del signo que tengan y el resultado se encuentra presente a la salida de él. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos también, me estoy basando de ya el ejercicio que tengo resuelto para que entiendan a qué se refiere cada uno de los componentes. También tenemos presentes señales de entrada. En un sistema vamos a tener presentes diferentes señales de entrada. Sin embargo, el día de hoy solamente vamos a analizar la siguiente. Nos vamos a la sección de Source y en ella buscamos un escalón unitario que va a estar indicado de esta forma, como step. Lo arrastramos al espacio de trabajo y aquí lo voy a agrandar. Ahora vamos a ver cuáles son los parámetros que tiene por defecto y ello lo averiguamos dando doble clic sobre el componente que estamos analizando ahorita, que es la señal de escalón unitario. Entonces, por defecto, si se pueden dar cuenta, el tiempo de inicio de nuestro escalón es 1. El valor inicial de nuestro escalón es 0 y el valor final es 1. Por eso es un escalón unitario, porque su valor final es de 1. Si quisiéramos que fuese de algún valor diferente, pues tendríamos que modificar este valor de 1 por el valor que quisiéramos que tomara nuestro escalón. En este caso lo voy a dejar así como 1, porque se trata de un escalón unitario. Sin embargo, el tiempo en el cual inicia nuestro escalón nos está diciendo aquí que es en 1, y en realidad, por definición, nuestro escalón unitario debe de iniciar en 0. Entonces eso es lo único que debemos de cambiar. Aquí colocar un 0 en vez de un 1, y de esta forma ya tenemos bien definido lo que es nuestro escalón unitario. Listo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si es cierto que está bien definido nuestro escalón unitario? Pues a través de un osciloscopio podemos determinar la señal que está presente en este bloque, escalón unitario, y vamos a averiguar si es cierto. Para ello, les repito, debemos de utilizar un osciloscopio. Este osciloscopio se encuentra en la sección de Sinks. Cuando damos clic en Sinks, ahora vamos a seleccionar el bloque que se denomina Scope. Corresponde, les repito, a un osciloscopio. Lo vamos a agrandar y después la señal que nos está brindando nuestro escalón la vamos a ingresar a nuestro osciloscopio. La vamos a ingresar a nuestro osciloscopio y vamos a realizar la simulación ya de de lo que tenemos aquí, para determinar si es correcto que nuestro escalón está bien definido. Para poder simularlo, nos vamos a ir al signo de aquí que aparece en color verde. Cuando colocamos el cursor en él, nos aparece como RON. Y vamos a dar
clic sobre él. Damos clic y nos indica entonces que ya la simulación finalizó, pero a ver, la gráfica que nos está generando este osciloscopio, pues dando doble clic sobre él, dando doble clic sobre el osciloscopio, y vamos a obtener este resultado. Podemos agrandarlo dando clic aquí, y si se dan cuenta, pues corresponde, si se dan cuenta, nuestro escalón inicia en cero, inicia en un tiempo cero, su valor inicial es de 0, su valor final es de 1, y corresponde con lo que es la definición de un escalón unitario. Les voy a mostrar qué hubiese pasado si no hubiésemos cambiado este valor que les dije de 0. Si lo hubiésemos dejado como 1, que es el valor que trae por defecto, hubiese pasado. Igual simulamos, abrimos el osciloscopio, y si se dan cuenta, en este caso es una señal parecida a la anterior. La única diferencia es que ahora nuestro escalón comienza en 1, ya no en 0, con tal motivo debemos de modificar este valor a 0. Entonces ya vimos hasta ahorita cómo determinar la gráfica presente en alguna señal de nuestros sistemas, en este caso de un escalón a través de este osciloscopio. Ok, me indican que hasta este punto ya tenemos que comenzar con la sección de preguntas. Entonces vamos a dejar pendiente la realización de este ejercicio para la siguiente clase, y también la explicación de los demás componentes. Perfecto, Paquito. Aquí hay una pregunta que no se respondió en la programación en MATLAB. Dice que por qué colocas el valor de 1 dentro de las llaves en la función de roots. Ok, eso que mencionan es algo viene muy bien explicado en el libro que les recomendé sobre MATLAB, el que está acá, en este libro. Si ustedes van a ese libro, les explican a detalle el motivo por el cual se colocan de tal o cual forma los comandos, les explican la sintaxis. Pero en ese comando que les expliqué para determinar los polos y los ceros, es necesario que siempre se coloque ese 1. Perfecto, Paquito. Pues vamos a esperar un minutito para ver si escriben alguna otra pregunta por el chat. Ok. Y si no, ya estaríamos despidiéndonos. Pues si no es así, si no hay preguntas, podemos continuar, ¿no? Yo creo con un poco de explicación en lo que dan las 3. Ah, ok. Bueno, entonces continúe. Mira, bueno, primero esta pregunta que nos acaba de llegar. ¿Qué pasaría si se pusiera un número diferente al 1 en esa función anterior que mencionamos, roots? Ajá. Sí. Bueno, traten de hacer eso que me mencionan, de colocarlo, y no van a obtener una respuesta correcta, por eso les menciono que deben de colocar ese 1. Ok, bueno, entonces continúa y si hay alguna pregunta ya te interrumpiría, ¿vale? Ajá, ok. Entonces vamos a seguir hablando sobre los diferentes bloques que podemos encontrar en Simulink necesarios para representar nuestra ecuación diferencial del sistema. Me quedé entonces en el osciloscopio, que nos permite determinar de forma gráfica el comportamiento de las señales. Ahora déjenme ver qué más me falta. Ok, también tenemos lo que es cómo representar una función de transferencia en Simulink. Este bloque se encuentra en el siguiente listado. Nos vamos a donde dice Continuous y seleccionan el bloque que se llama
Transfer Function, es este de aquí. Lo seleccionan, lo arrastran al espacio de trabajo y vamos a analizar de qué elemento se compone. Entonces, si dan doble clic sobre el bloque, nos aparecen que sus valores son los siguientes. En primer lugar, tenemos, aquí nos indica los coeficientes del numerador. En la parte de abajo, los coeficientes del denominador. Si lo dejamos así, sin modificar los valores, pues nos van a aparecer que la función de transferencia es 1 entre s más 1. Pero, ¿qué pasa si colocamos valores distintos? Por ejemplo, ahora 1, 2, 1, y abajo 1, 3, 4. Lo dejamos así, pues vamos a obtener ahora una función de transferencia distinta. Entonces, a través de la modificación de estos parámetros, podemos representar en Simulink la función de transferencia que queramos. Debemos observar que se trata de una representación polinomial. En este caso puede ser incluso no monotónica porque en vez de 1 aquí podemos poner cualquier otro valor, 3, 4, cualquier valor, y eso haría que no fuese monotónica. Es algo que nos permite. Entonces, les repito, a través de la modificación de estos coeficientes, determinamos la representación en Simulink de nuestra función de transferencia en forma polinomial. Ok, otro de los bloques que vemos aquí es un bloque que se llama ganancia. Este bloque lo encontramos en Math Operations y vamos a seleccionar el que dice Gain de ganancia. Paquito, antes de que continúes, nos preguntan que cuando tenemos, cuando vamos a obtener el numerador y el denominador con ftdata, ¿por qué se agrega perdón? ¿Qué Ok. significa? En ese caso es porque se trata de un vector. Si se dan cuenta, cuando pusimos ese comando, el resultado que nos brindó MATLAB se trata de un vector. Por ese motivo, entre comillas simples, se debe de poner una V. Se hace referencia a que se trata de un vector. Otra pregunta, ¿por qué utilizas el escalón unitario? Ok. En este caso solamente es como ejemplo, porque debemos de definir los tipos de señales con los cuales cuenta Simulink. Uno de ellos es el escalón unitario, pero cuenta con más, con una rampa, también podemos generar un impulso, eh, toda la familia de funciones singulares que sabemos es el impulso, el escalón unitario, la rampa, después de eso sigue la parábola cúbica. Pero voy en orden, primero voy a enseñarles cómo trabajan los sistemas con un escalón unitario, pero más adelante vamos a ver todos los demás tipos de funciones. Ok, gracias. ¿Ya son todas las preguntas? Fer? Hay una más. El número 1 representa el arreglo para vectores, pero ya no me di cuenta en qué momento lo preguntaron. Supongo que cuando estabas configurando, a ver si nos puede decir en qué momento el número 1 representa el arreglo para vectores de esa pregunta y ahorita te la contestamos. Antes hay otra, bueno, de aquí que nos dicen acerca de esa pregunta, ¿en qué apartado se encuentra la función de transferencia? Si lo puedes mostrar de nuevo, Paquito, por favor. La función de transferencia, ok. Se van a esta parte de aquí y está en continuous. En continuous se encuentra aquí, ya se los acabo de mostrar. Lo estoy indicando con el cursor. Continuous y corresponde a este bloque. Ya nada más lo arrastran al espacio de trabajo y listo.
No hay ninguna otra pregunta hasta el momento. Ok, entonces vamos a seguir con lo que es la ganancia. Esta ganancia por defecto tiene un valor de 1. Este valor de 1 lo podemos modificar a cualquier valor real, ya sea, lo cual significa que puede ser positivo o negativo. Les repito, por defecto tiene un valor de 1, pero le podemos dar un valor, por ejemplo, de -10. Nos lo marca. Y ahora nos indica que es de 100. De, no sé, 9.90. El valor que nosotros le asignemos es el que va a adoptar este bloque. Este bloque lo que nos va a permitir es que la señal que ingrese a él va a procesarla y la va a transformar, perdón, la va a multiplicar, y entonces lo que tengamos a la salida va a ser esa misma señal multiplicada por el número que tenga definido. Por ejemplo, si entra x de t y el valor definido es 100, lo que haya a la salida va a ser 100 de t, 100 por t. Y a ver, déjenme ver qué otro nos hace falta. No hay otra pregunta, Paquito. ¿En Simulink hay alguna forma más rápida de agregar los componentes que se utilizan? ¿O se tiene que ir a la barra que nos estás mostrando, al menú? Sí, se debe de hacer así. Sin embargo, hay una forma de que a esto se les haga más rápido. Dan clic aquí entonces y aquí en esta parte donde nos permite ingresar palabras, podemos colocar el nombre al cual corresponde el bloque que queremos ingresar. Por ejemplo, si queremos un punto suma, damos zoom y nos hace la búsqueda. De hecho, si se dan cuenta, ahorita se está tardando más que si ya lo hubiésemos buscado en su correspondiente sección. Pero es otra forma. Nos busca todos los componentes que tengan que ver con la palabra que estemos ingresando. Y aquí está, ya nos da todos los valores de todos los bloques que corresponden a algo que tenga que ver con sum, con una suma. Son todos estos bloques, por eso se tardó tanto en encontrarnos todos. Y de esta forma ya podemos ubicarlo en nuestro espacio de trabajo, pero pues en este caso es más difícil. Pero sí, no existe como tal una forma en la cual podemos agregar los componentes más rápido. Se debe de hacer así. Ok. Edgar Ríos nos pregunta que si se puede utilizar código para Simulink. En Simulink no hay programación, ¿verdad? No. Bueno, aquí nos comenta un chico que otra forma de buscar es darle doble clic al espacio de trabajo, pero algunas versiones lo tienen y otras no. Y también nos piden que si puede volver a mostrar la bibliografía, por favor. O si quieren esas, mejor se las mando por el grupo de WhatsApp para que Sí, continúen. yo creo que